Dominus lacrimosam. Buenas noches a todos nuestros YouTubidentes. El día de hoy nuevamente traemos a la maestra Daniela Cárdenas. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Ernesto. Siempre un placer estar con ustedes. Excelente, maestra, igualmente. Y bueno, el día de hoy a la maestra Cárdenas le vamos a plantear un tema que se está suscitando con mucha prontitud, pero pues necesitamos llenarnos de ideas acerca de esto. Y es el tema del conflicto que ha pasado de aparentemente no relacionados, pero finalmente se están juntando los conflictos con Panamá, conflictos diplomáticos entre cancillerías y ahora el conflicto entre gobiernos de México con España después de las declaraciones de Andrés Manuel de que probablemente sería bueno una pausa, ¿no?, en las relaciones con el gobierno español. Esto en el contexto de que estaba una campaña, bueno, para no variar, ¿no? Una de tantas campañas que siempre hay en contra de Andrés Manuel, pero esta vez a través de sus hijos, ¿no? Los medios masivos de comunicación pues ya no saben por dónde atacar, no les resulta mucho la calumnia, pero bueno, esta vez tomaron al hijo José Ramón de Andrés Manuel y, que por cierto se apellida López Beltrán, pero famosamente en un video que se hizo muy viral, una diputada panista lo confundió con López Velarde, ¿no? Entonces bueno, también eso dio al lugar a una botana increíble en el Twitter y en todas las redes sociales, de hecho, ¿no? Y hasta hay gente que hasta modificó algunos de los poemas como Suave Patria para que se adaptaran a los tiempos modernos. Fue una botana total, ¿no? Bueno, esa campaña no cesaba, el presidente la agarró contra Loretito, la agarró contra Carmen Aristegui por repetir todas las calumnias de Loretito, a pesar de que incluso fueron aclaradas, ¿no?, por varios funcionarios del gobierno federal de toda la verdad, las mentiras que se habían dicho al respecto. Eh, a lo mejor está por demás repetir todo lo que se ha dicho porque ha sido tan conocido lo que se ha dicho que, bueno, está de más. Simplemente dejar como antecedente que estaba esa campaña enorme en contra pues de la familia de Andrés Manuel, ¿no? Y en ese contexto se da el ataque, bueno, o el distanciamiento, el desencuentro con el gobierno español, que Andrés Manuel, hablando de las empresas españolas como Iberdrola, que están, pues, ¿no?, ya de todos es conocido que están amparadas bajo contratos grotescos y leoninos para literal saquear al país, y el discurso del presidente ha sido que basta, que ya no es tierra de conquista, y en ese contexto fue cuando dijo, pues yo creo que sería bueno una pausa, es decir, no se siente respaldado o no siente eco el presidente probablemente con esa lucha anticorrupción contra este tipo de empresas. Ha aclarado, por supuesto, que no es contra el pueblo de España, que no es una ruptura, ¿no?, de relaciones diplomáticas, pero sí es un desencuentro porque el gobierno español claramente ha estado haciendo desde hace muchos años una alianza, digamos, con estas transnacionales españolas para, pues, lo que Andrés Manuel llama el saqueo, ¿no? Entonces, en este desencuentro nos encontramos y para lo cual le pedimos a usted, maestra, que nos platique un poco cuál es el entorno y qué se puede decir acerca de esto que ahorita está el agua hirviendo, ¿no? Lista para dejar poner unos chocolates a abuelita, ¿no? Pero bueno, maestra, platíquenos por favor sus impresiones de todo esto. Adelante, por favor. Estuvo muy simpática esa metáfora del chocolate abuelita. Pues sí, efectivamente, Ernesto. En estos temas habría que dividir eh, por partes, ¿no? La cuestión. En primer lugar, creo que, como ya han señalado algunos comentaristas, independientemente de que el gobierno de México tenga una estrategia, sí es importante que el presidente tenga un vocero o tenga de alguna manera alguien que
que presente ciertos temas de una manera, digamos, más diplomática. ¿Por qué? Sobre todo en el aspecto de las relaciones internacionales, no olvidemos que cada país tiene un lenguaje diferente y tiene una cultura diferente. Entonces, por lo menos hablando del caso de Panamá, que realmente no implica un gran problema para nosotros en las relaciones internacionales, sí es un momento en donde con tantos sucesos que se están dando en el país, no debería de prestarse a que haya este tipo de desencuentros, ¿no? Realmente es una cuestión de términos, es una cuestión también de saltarse estos pasos protocolarios que quizá para el presidente no sean importantes, pero y a lo mejor para la ciudadanía no entienda, pero para la cuestión de las relaciones internacionales es vital. Si tomamos en cuenta que muchas guerras se han iniciado justamente por este tipo de desencuentros, no es una pecata minuta, ¿no? Yo sí insisto que es excelente que el presidente hable todos los días frente al pueblo y exponga cuáles son la orden del día, es un muy buen mecanismo de comunicación, pero ante ciertos temas que ya tratan temas internacionales, yo creo que sí sería bueno por lo menos que tuviera un asesor en cuestiones de términos diplomáticos para evitar este tipo de controversias innecesarias, ¿no? Realmente no tendría por qué haber habido ningún problema si todo se hubiera tratado por los canales correspondientes. Desgraciadamente en este caso pues hay un personaje polémico, no nada más desde el punto de vista de Panamá, sino que aquí en México también ha habido una controversia bastante importante, una acusación que no ha llegado a tribunales, pero que sin embargo existe desde el punto de vista moral, la crítica a este personaje en particular que iba a ser nombrado como embajador. Y bueno, dado que el presidente Andrés Manuel ha pedido disculpas a otros países, pues él también debería de ofrecer una disculpa en esos términos, porque no puede hablar como si fuera un problema menor, no puede, no es serio. No es serio tratar este tipo de temas de manera tan informal, porque efectivamente ya está mencionando el presidente de Panamá que va a hacer todo lo necesario por rechazar el segundo nombramiento de la diputada suplente Jesús Jesús Arrodels. Jesús exacto. Y eso sí puede ser un gran problema, un empantanamiento innecesario, sobre todo cuando ahorita, pues lo que quiere la oposición en nuestro país, pues es sacar leña del árbol, ¿no? Caído, cuando realmente no hay muchas noticias malas de dónde sacar, ¿no? O sea, no, un gobierno no tiene que dejar cabos sueltos. En este sentido, yo creo que más que una crítica sería yo creo que es un dato a tomar en cuenta por parte del canciller, sobre todo de Marcelo Ebrard, ¿no? Que él podría también sugerir que en ciertos temas internacionales pues se maneje otro tipo de discurso, ¿no? Porque por lo menos pues Panamá forma parte de Centroamérica y como ya mencionamos, muchos de los planes de desarrollo que propone Andrés Manuel se están desarrollando en Centroamérica. Entonces no podemos desoír que finalmente es una región donde Andrés Manuel está de alguna manera teniendo una cierta injerencia o una cierta influencia y esta influencia pues necesita de la colaboración de todos los integrantes de esta zona, ¿no? Entonces no olvidemos que las regiones son más amplias que nuestras fronteras, ¿no? Bueno, eso en el caso de Panamá. Como te digo, es un problema menor, pero hay que atenderse. Pero el caso de España es un caso bastante más delicado porque tiene bastantes aristas. Se ha mencionado, o lo mencionó Andrés Manuel, este término de pausa en las relaciones sin dar realmente mucha explicación. Y bueno, recuerda que finalmente es como un símil en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Qué piensa el esposo cuando le pide a la esposa una pausa?
¿Qué pensará la esposa sobre esa pausa? O sea, nunca se entiende de la misma manera, ¿no? Claro. El esposo puede pensar que pues es un pequeño tiempo para pensar, y la esposa puede pensar que es ya una ruptura. Realmente ese tipo de términos es muy vago, y cuando estamos en un problema capital con varias empresas españolas, cuando se han declarado ya incluso que se les va a perseguir de manera penal, mencionar una pausa entre las relaciones, pues obviamente se tiende a tomar hacia el lado más negativo, ¿no? Y bueno, en este caso no estamos hablando de Panamá, que es un país que pertenece a una región donde tenemos ciertos intereses, pero España es nuestro segundo socio comercial, entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de comentarios, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que, si bien Andrés Manuel hace la salvedad de que no se está refiriendo al pueblo español, pues finalmente el gobierno español es el representante del pueblo, fue elegido por el pueblo para bien o para mal. Y aparte estamos hablando de una coalición de izquierdas, estamos hablando de que hay una coalición entre dos fuerzas como es el PSOE, representado por el presidente, y por Podemos, que es una fuerza sobre todo del sur de España, y ambas se autodenominan de izquierda, que tendría que ser un puente, por lo menos ideológico, con el presidente Andrés Manuel. Entonces estamos rompiendo entre gobiernos de izquierdas, o por lo menos eso podría parecer desde el punto de vista español. No, no nos olvidemos que en el contexto internacional no hay un país pequeño, ¿no? Y mucho menos España. En este caso, sí, ya Andrés Manuel obviamente hizo la corrección de que una pausa no quiere decir la ruptura de relaciones, pero eso ya viene como una respuesta a una dura crítica por parte del gobierno español, pues obviamente como el panameño, ¿no? Que se sienten bastante indignados ante este tratamiento tan despectivo por parte de Andrés Manuel, independientemente de que él tenga una opinión personal al respecto. Recordemos que es el jefe de la nación, y como jefe de la nación no puede tomar sus opiniones como las opiniones de un país. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los medios de comunicación son los que dan a conocer los mensajes, y los mensajes llegan al pueblo de la manera en que los medios de comunicación lo presentan. Entonces volvemos a otra vez retomando. ¿Qué pasa con el término de pausa? Que no es un término diplomático, no es un término legal, sin embargo sí es un término bastante sugerente. Cuando se dice tomemos una pausa hasta por lo menos el final de este mandato, estás hablando de una suspensión de relaciones de 3 años. No es peccata minuta. Y en esos 3 años, ¿qué va a pasar? Y entonces inmediatamente los ciudadanos españoles que están en México, o los ciudadanos mexicanos que se encuentran en España, empiezan a sonar las alertas. O sea, esto va más allá que un simple comentario, ¿no? Entonces, sí es muy importante, y recalco, que no se pueden tomar los temas internacionales tan a la ligera. Finalmente, recordemos que España hace por lo menos 2 siglos que ya no es nuestra metrópoli. Entonces, seguir teniendo esos discursos de alguna manera denotan cierto resentimiento que debe de enfocarse o canalizarse por las vías tanto diplomáticas como legales. Si bien hay algunas empresas que han aprovechado la situación y han entrado en contubernio con 3 gobiernos anteriores mexicanos, eso no quiere decir que hayan sido el gobierno español o el pueblo español el que lo haya hecho, y el gobierno de este presente, no el gobierno de hace 3 siglos, ¿no? Entonces, sí es importante. ¿Por qué? Porque de repente, en un contexto donde Andrés Manuel está cerrando filas con la Alianza de América del Norte, sobre todo en cuestiones no solamente económicas, sino también militares,
se puede empezar a traducir como un cierre de alianzas, es decir, como un cierre de filas dentro del continente americano, en rechazo al continente español, el continente europeo. Esto sí es muy importante, yo no veo que nadie lo esté tratando en este momento. Sí, Y no. cabe señalar por qué, porque Andrés Manuel ya lo dijo hace, me parece, un tiempo, que él tenía un proyecto. Y su proyecto era que todo el continente americano se uniera en un solo bloque de cooperación económico y cultural. Sin embargo, hablando de cerrar filas como un bloque americano, ¿quiénes van a ser los líderes? Pues definitivamente Estados Unidos. Y Estados Unidos no es un país que respete los asuntos internos de los países. Eso hay que tomarlos en cuenta. Andrés Manuel está en una cuerda floja con respecto a su segundo socio comercial, que es España, a quien está acusando de coloniaje, cuando desde otro punto de vista, como puede ser el punto de vista de otras potencias como Rusia y China, se puede interpretar como que realmente está cerrando filas con su segundo país de coloniaje, que es Estados Unidos. Ojo con eso. Eso es un tema que no lo están tratando ni siquiera los analistas de izquierda, pero sí es vital. ¿Por qué? Porque está pasando en este momento en donde ya se distensaron los conflictos entre la OTAN y Rusia, pero todavía no se descarta la posibilidad de un conflicto, donde Rusia y China ya cerraron filas frente a cualquier tipo de amenaza militar. Ya incluso Rusia aceptó que no va a aceptar la independencia de Taiwán. China ya se comprometió a cerrar filas en todos los aspectos con Rusia a partir de la visita que tuvo ahora Putin a China con motivo de los Juegos Olímpicos. Sí. Estamos viendo cierres de alianzas. No podemos estar jugando con los términos diplomáticos porque el mundo nos observa. Y nos observa en un momento donde Andrés Manuel se ha acercado al gobierno de Rusia y el gobierno de China. Y finalmente lo que acaba de pasar la semana anterior, cuando China tenía las intenciones de comprar la mina de litio y al final Andrés Manuel rechazó esa compra, fue una medida aplaudida por Estados Unidos. De hecho, fue una condición, ya lo empiezan a manejar analistas desde el lado norteamericano. Fue una condición que le puso Estados Unidos para aceptar la reforma eléctrica. Esto quiere decir que mientras México se está envalentonando frente a una España acabada por la crisis económica interna que está sufriendo, está cediendo a las presiones de la colonia comercial que es Estados Unidos, ¿no? Ojo con eso. Entonces, no podemos, como mencionaba en los videos anteriores, no nos conviene quedarnos con un solo socio comercial y meternos, digamos, con las manos atadas a una alianza con una sola parte. Lo ideal en términos de balance para nuestro propio beneficio como país sería poder tener las mismas prospectos de inversiones con todos los países, hasta incluso España, ¿no? No olvidemos que no todas las empresas españolas están en el mismo plan de pillaje, como puede ser el caso de Repsol o el caso de Iberdrola, ¿no? Hay muchas empresas culturales, hay universidades, hay intercambios de artísticos que se pueden ver afectados por este tipo de provocaciones. Entonces, sí tenemos que recordar siempre la parte geopolítica en este aspecto, porque finalmente, como te decía, en el aspecto regional en Centroamérica, un conflicto con Panamá, que finalmente es nuestro rival como canal de comercio, porque nosotros tenemos un proyecto de canal transísmico, no lo olvidemos. O sea, Sí. Panamá
puede sentirse amenazada y aprovechar digamos, esta afrenta del gobierno de México para también empezar a tratar estrategias, porque también ellos tienen derecho. Y eso en México ni siquiera lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque seguimos despreciando Centroamérica. Y por el lado de España, pues efectivamente tenemos este intercambio agresivo que se dio en los 3 sexenios anteriores, pero España no es esas 3 empresas. España también puede ser un buen socio comercial y sobre todo España es la entrada de México a la Unión Europea, que también es otra serie digamos, de países que no es nada más España, ¿no? Nuestra relación con Alemania, con Francia también es bastante estrecha. Y cerrando este tipo de relaciones, también volvemos a quedarnos a expensas de Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, ¿quién ha sido uno de los más alegres con esto? Pues ha sido la administración Biden. Biden avaló la actuación de Ken Salazar al aprobar la reforma eléctrica, que va en contra de su plan de renovación de energía. Está haciendo una contradicción simplemente para ganarse a México. Cierto. Incluso mandó a John Kerry como enviado climatológico avalando una energía cuya producción mediante petróleo se supone que es atrasada. Entonces, ¿qué se está evidenciando a nivel geopolítico? Una alianza y una alineación de México con Estados Unidos y Canadá, y a través de México y de Canadá, perdón, y Estados Unidos con el AUKUS. Es decir, nuestro apego comercial a Norteamérica nos está metiendo en una alianza, quizá hasta militar, en un posible escenario de guerra en el Pacífico. Entonces, como ves, no hay problema menor en este aspecto. Términos van y vienen, pero las relaciones diplomáticas sí hay que tratar de tomarlas con pinzas. Claro. Y a lo mejor abonando a esto, quizá eh, habría que notar también, por ejemplo, la actitud del gobierno español, ¿no? Estamos de acuerdo que todavía la corona española influye bastante en el gobierno, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, desde el principio el presidente Andrés Manuel, ¿no?, envió una carta, ¿no?, pidiendo las disculpas, ¿no?, históricas por la conquista. Se los envió tanto al Papa Francisco como a la corona española. Realmente no fue al gobierno español en sí, aunque la corona es parte del gobierno español. Y simplemente se quedaron sin contestar y se desataron una serie de burlas hacia el gobierno de México, ¿no? Y también hay otra serie de, es decir, a lo que voy es de que tampoco el gobierno de España ha sido de lo más diplomático o gentil con México. También se tardaron como 6 meses en aceptar al nuevo embajador de México, un ex gobernador, ahorita no recuerdo el nombre. Eh, Quirino ok, González. Quirino. Se tardaron en aceptar el nombramiento como 6 meses, lo cual puede ser considerado, ¿no?, como una descortesía. Han venido a respaldar a las empresas, pues, no se han pronunciado acerca de los contratos grotescos, ¿no?, que han tenido a empresas como Iberdrola, Repsol, ¿no? E incluso grotescos históricos, ¿no?, que ya ni siquiera sobrevivieron para este sexenio. Entonces también digamos que no ayuda tampoco a la actitud del gobierno español al posicionarse de esa manera, ¿no? Es decir, ni siquiera tratando de conciliar, tratando de buscar al gobierno de México, ¿no? A lo mejor si perciben ellos que se siente agraviado, pues a lo mejor hacer un acercamiento, como para decir, mira, no, no es el punto. Aunque el primer presidente extranjero, ¿no?, que vino a México fue Pedro Sánchez, ¿no? No fue ningún otro, ¿no? Entonces se podría decir que España, el gobierno español sí está interesado en México, pero quizá tampoco ellos han tenido la mejor manera, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el conflicto con Panamá, también se manejó con, aparentemente se le dejó a una de las ministras de Relaciones Exteriores tratar el tema, ¿no?, de Pedro Salmerón, ¿no?, para rechazarlo. Quizá a lo mejor, ahora sí que si el gobierno de México ha sido rijoso, pues es que también ha sido bien correspondido, ¿no?, en ese sentido. Y pues sí, por supuesto que en alguien tiene que caber la prudencia, ¿no?
pero no sé qué opina usted, maestra, de que también los otros gobiernos pues no han sido precisamente lindos con México, ¿no? Sí, sí, sí entiendo eso, pero justamente por astucia, más que por como dirían, la maña es más importante. Finalmente, cuando tú obtienes una o no obtienes una respuesta de un gobierno, eh, digamos, el seguir metiendo la carne en el asador por temas que realmente son del pasado histórico, no son tan relevantes cuando los temas relevantes de la agenda política son precisamente lo que están haciendo las compañías actuales al país. ¿Por qué Andrés Manuel mete la cuestión de la conquista? Y esto es un tema que tampoco veo que estén analizando mucho. Porque quiere quitarle el peso del coloniaje al destino manifiesto de Estados Unidos. Desgraciadamente es así. No ha habido una crítica tan brutal a Estados Unidos como lo ha sido a España. Y estamos más invadidos por empresas norteamericanas que por empresas españolas. Entonces no olvidemos esto, no olvidemos que si vamos a ser agresivos, vamos a ser agresivos al mismo nivel. Y no olvidemos que la firma de la alianza militar con Norteamérica fue un tácito desprecio a China. Y China lo hizo un comentario al respecto. China comentó públicamente, es mejor tener un aliado comercial que un rival en una guerra económica. O sea, Andrés Manuel está metiéndose con peces gordos y no está atacando al mayor de todos, que es Estados Unidos. Ojo con eso. O sea, estamos hablando de que me meto con el árbol caído que es España, porque a todas luces España está en una crisis económica que difícilmente va a poder superar. Estamos mencionando a un país como Panamá, que finalmente es un país también del tercer mundo, que obviamente no tiene la cantidad de tratados comerciales o de inversión extranjera que tiene México. Estamos hablando de qué, de un presidente que se envalentona con 2 árboles caídos, pero que no está criticando la política de Biden contra sus propios migrantes, salvo para lograr ciertos intereses. No está criticando su política climatológica cuando realmente nos afecta a nosotros como países petroleros y países potencias gaseras. Y sí está rechazando algún tipo de colaboración más grande con China y Rusia, que en este momento está atrayendo otros países de Latinoamérica como es Argentina y Brasil. Que Argentina y Brasil inmediatamente están tratando de salir de esa esfera de Norteamérica. Entonces, más bien yo propondría una pregunta y la dejaría abierta. ¿Cuáles son los verdaderos intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O cuáles son sus verdaderas alianzas? Porque si él está hablando todo el tiempo de mantener digamos, la independencia de México, ¿por qué entonces tener una alianza tan cercana con Estados Unidos y con Canadá e inevitablemente con la Commonwealth británica? Ojo con eso. O sea, no podemos hablar con ciertas personas con mucha gallardía y hasta envalentonamiento, y con otros plegándonos a los intereses, ¿no? Podría manejarse que Andrés Manuel ha tenido ciertas negociaciones, ha estado dispuesto a pelear incluso con el presidente Trump. Pero finalmente, a final de cuentas, el TEMEC es el mismo Tratado Libre de Comercio, pero ajustado a los tiempos modernos. Realmente México no ha sacado gran ventaja de ese tratado. No ha habido una renegociación de las visas para inmigrantes. Ahorita todavía se sigue dejando en el aire. Y tú sabes que cuando en Estados Unidos dejan una medida en el aire,
Probablemente no la aprueben en este periodo, como no lo hizo Trump, como no lo hizo Obama y como no lo hizo sus anteriores, ¿no? Es que darle otra vez a México a tole con el dedo. Pero nosotros sí estamos dejando que haya agentes de la DEA y la CIA circulando todavía por nuestro territorio cuando se supone que Andrés Manuel no está permitiendo la injerencia extranjera de España. ¿Qué pasa en ese doble discurso? O sea, yo también creo que todos los gobiernos están manejados por seres humanos. Yo creo que hay posibilidad de tomar medidas que a lo mejor no siempre sean las más eficaces. Pero lo que sí se nota desde el principio es una bravuconada contra ciertos países y muy poca crítica contra otros. Entonces hay que señalar eso no lo podemos dejar de lado. Nadie va a negar efectivamente que ha habido una rapiña por parte de la cúpula del poder española y eso tenía que mencionarse. Pero también es cierto que es una manera de sacar al gobierno opositor de la jugada porque son justamente el PRIAN los que están envueltos con España y con las empresas españolas y con Odebrecht y toda esta camada. De alguna manera es salir a un mismo tiempo de un socio comercial y también de la clase política que gobernó durante los 3 pasados términos. Pero ¿qué pasa con las nuevas propuestas de la cuarta T? Perdón, de la 4T, realmente son o están cambiando el discurso con respecto al discurso del PRI de los últimos 70 años. Realmente están cambiando de alianzas, están proponiendo nuevas con otros nuevos socios comerciales, están atrayendo a las nuevas potencias, estamos actualizando nuestras nuevas alianzas geopolíticas. Me parece que no. Todo lo que indica es que seguimos continuando con las mismas políticas de alianza con Norteamérica que inauguró Salinas y que venimos siguiendo incluso desde el final de la revolución. Hay que también mencionar esto y bueno, finalmente de esto se trata, ¿no? Se trata de que nosotros no seamos, podemos apoyar un gobierno, pero tampoco podemos ser acríticos con ciertas medidas que realmente no están evolucionando, no se está mostrando una evolución, se está mostrando que sí hay acción en ciertos rubros estratégicos, donde lo que se quiere es de alguna manera quitar todo el poder a la oposición, pero no se están desarrollando nuevos en términos de desarrollar otro tipo de alianzas, ¿no? Otro tipo de alianzas geopolíticas, otro tipo de alianzas comerciales para equilibrar la balanza, sino que todo el peso se está yendo ahora solamente a Norteamérica o al bloque americano, ¿no? ¿Qué tanto nos va a convenir eso en un momento donde Estados Unidos ya no es la superpotencia, donde Estados Unidos ya no es la que produce toda la tecnología ni todos los productos, en donde Estados Unidos está sumido en la mayor deuda de la historia? Tenemos la oportunidad de voltear a ver hacia otros lugares no tradicionales que ya no sean las naciones occidentales. Tenemos la posibilidad de ver hacia Rusia, tenemos la posibilidad de ver hacia China. ¿Por qué no estudiar esos nuevos caminos? ¿Por qué seguir en el camino no trillado? Finalmente, ¿no es también parte de lo mismo? Dejo esa pregunta abierta para que todos nuestros youtubevidentes comenten, porque yo creo que eso es algo que no están comentando nadie, pero que es justo también señalar. ¿Qué pasa con nuestra política exterior? ¿Qué pasa con esas nuevas aperturas hacia otros mercados que sí están haciendo otras potencias sudamericanas en este momento? Claro. Bueno, maestra, tendremos que continuar estos temas que ya de alguna manera habíamos empezado este hilo desde cuándo, pero yo creo que no se va a terminar. Y bueno, finalmente vamos a ver qué pasa en estos días para ver qué podemos agregar y ver para dónde va todo, porque pues sí son planteamientos importantes, ¿no? Finalmente, si México está indirectamente quedándose con un socio comercial principal y queda marginados todos de manera que no tiene ahora ningún equilibrio, ¿no? Quizá, Eso. quién sabe qué tanto sea cercano esta vez Estados Unidos a España, porque históricamente, bueno, fueron rivales, ¿no? Tanto que
hace como 200 años, ¿no? Tuvieron la ayuda, ¿no? De Francia precisamente para combatir a los españoles, ¿no? Y quedarse con Florida y otras cosas, ¿no? Cuando todavía en el México que no era todavía independiente, ¿no? En el virreinato. Y pues quién sabe si realmente se consideren ellos aliados, porque también las empresas estas, ¿no? Iberdrola y Repsol, pues ya también tienen inversionistas que son de Estados Unidos, ¿no? De megabancos, ¿no? Que están invirtiendo ahí, así que quién sabe qué tan españoles realmente sean en este momento, así que queda como un juego extraño, ¿no? Es decir, pegarle a España, quién sabe si sea exactamente también como pegarle un poco a ciertos sectores financieros en Estados Unidos, ¿no? Por lo que platicamos la otra vez de que quizá a lo Exacto. mejor se está aliando Andrés Manuel, no necesariamente con todo Estados Unidos, sino con una parte de Estados Unidos que ya no puede con estos grupos financieros, ¿no? Es decir, hay probablemente unos juegos, ya es muy difícil hablar solamente así de un bloque Estados Unidos o de las empresas puramente españolas, y ya hay un poco de mezcla, ¿no? Entonces está interesante ver también eso, ¿no? Sí, adelante maestra, iba a decir algo. Sí, justamente lo que acabas de mencionar es justamente el tema que yo pensé que podríamos tratar en otro video, pero bueno, dado que lo acabas de mencionar, que es justamente a lo que yo me refería, que cuáles son las fuerzas detrás de la 4T y específicamente cuál es la fuerza que está moviendo a la política de Andrés Manuel, porque finalmente es una política personalista, o sea, se nota en el sentido de que Ricardo Monreal, que es su segundo al mando, y Ebrard, que es un ministro de Exteriores, muchas veces ni siquiera están al tanto de lo que él va a comentar en las mañaneras, entonces podríamos hablar ya de un gobierno personalista, ¿no? Un estratega único que está de alguna manera dirigiendo un país, que no es necesariamente malo, pero bueno, que es singular, hay que señalarlo. Y como tú lo mencionas, por eso es que a mí me parece que, que es importante. ¿Por qué apelar al gobierno de español cuando se sabe desde hace mucho tiempo que no hay empresa que pertenezca a una nación? Prácticamente todas las empresas se conocen como sociedades anónimas. No sabemos realmente quiénes son sus reales inversores. No sabemos si siquiera Iberdrola, Repsol, Odebrecht realmente son españolas o brasileñas. ¿Quiénes son los que invierten en estas empresas? ¿Quiénes son los reales accionistas de estas empresas? Como se ha mencionado en varios estudios, muchos han mencionado que la mayor parte son los fondos de inversión que no tienen una sede nacional. Entonces, ¿qué pasa cuando un gobierno habla contra otro gobierno cuando las empresas son las que debería de atacar? ¿No? Yo creo que hasta ahí, hasta el discurso contra las empresas es completamente válido. ¿Por qué la apelación a un país? ¿Por qué la alianza con otro país cuando efectivamente tampoco Estados Unidos es un país que te produzca realmente gran cosa en estos momentos? Un gobierno que está completamente endeudado con la Reserva Federal, que es privada, que ni siquiera es parte del gobierno. Y la Reserva Federal bien obtiene recursos de dónde? De una fuente anónima. Sí, sí, sí. Es importante esclarecer ese tipo Ujú. de esquemas en donde nosotros ya no podemos hablar de países como los o de gobiernos que sean los que dirigen la política, al revés. Claro. ¿Quiénes están manejando las finanzas de los países para poner a ciertos gobiernos en el poder? Y por eso traigo a colación la pregunta que nos hemos hecho. ¿Quién está o qué fuerza está detrás de la 4T que afecta ciertos intereses sin tocar a otros? Y no me estoy refiriendo a la casa del hijo de Andrés Manuel, que eso en realidad es chisme barato, porque si se fueran a analizar las propiedades de cada uno de los gobernadores de cada uno de los estados, Sí, claro. podrían sacar muchísima más tierra, ¿no? Yo creo que eso es Exacto. irrelevante en el aspecto geopolítico. Estamos hablando ya, como diría Jalife, de otras alturas, ¿no? De gasto y de inversión. Estamos Ujú. hablando de cuestiones estratégicas que rebasan a los países, que rebasan incluso a las zonas geográficas o geopolíticas, y ya estamos hablando de quién tiene realmente en la mano el poder de diseñar la política de un país
de un continente o de una región entera? Esa yo creo que es una pregunta que es válido hacérnosla ya como seres humanos, porque efectivamente, como tú lo mencionas, o sea, Andrés Manuel de alguna manera está revelando ciertas afinidades personales. ¿Por qué hablar contra un país y no hablar contra otro país? Porque a lo mejor justamente quien pueda estar apoyándolo está de alguna manera en contra de un bloque comercial como puede ser la Unión Europea, porque no olvidemos que España, económica y financieramente hablando, no es un país autónomo. La Unión Europea es una organización económica. Es una integración económica con una sola moneda. España no se rige sola en cuestiones monetarias ni financieras. Entonces, ¿estamos hablando a España o estamos hablando a Europa en general? ¿Estamos hablando a Estados Unidos o estamos hablando al bloque transpacífico liderado por Estados Unidos, pero también por Gran Bretaña? Entonces, los capitales, rastrear los capitales que hay detrás de todo eso, podría darnos una idea de por qué se está utilizando este tipo de estrategias focalizadas en países que en estos momentos realmente no tienen una relevancia geopolítica importante, en vez de estar criticando a los que realmente sí la podrían tener, que ni siquiera es Estados Unidos. Ojo con eso, lo que hablamos. Ahorita la administración Biden es una de las más débiles de toda la historia de Estados Unidos. No podemos decir que Estados Unidos sea una fuerza geopolítica tremenda en esta administración, y menos con toda la resistencia que está viendo por parte de su propia milicia, que forma parte de una gran parte de la fuerza conservadora de este país, e incluso de la Reserva Federal, porque hay muchos intereses metidos en Estados Unidos, incluso para hacer que quiebre. Porque de alguna manera, ¿cómo se rescata la deuda de Estados Unidos, que es la deuda más grande del Sí, no planeta? creo que O sea sea, rescatado. sí, estamos aliándonos con un país que está a punto de irse a la quiebra de una manera garrafal, teniendo la posibilidad de unirnos a una alianza no solamente geopolítica, una alianza que se está creando desde el punto de vista financiero, donde se está proponiendo una alternativa al sistema SWIFT, donde ya no va a ser el dólar el que maneje las finanzas. Inmediatamente convirtiéndonos a otro sistema, así como lo hizo El Salvador al adquirir Bitcoin. Al adquirir una moneda que se salga del sistema SWIFT, inmediatamente no tenemos que hacer conversión con el dólar, inmediatamente nuestras finanzas podrían estabilizarse en menos de un mes, de un año. ¿Por qué rechazar esas oportunidades? Es la pregunta que yo me hago desde el punto de vista geoestratégico. ¿En qué nos conviene a nosotros rechazar ese tipo de alianzas? Porque no se supone que tendríamos que ampliar tendríamos que tener la mayor variedad de inversiones en vez de quedarnos con una sola. Yo me hago esas preguntas, y así como tú mismo lo estás haciendo. Por eso es que los discursos a veces revelan verdades que no se supone que salgan a la luz, ¿no? Porque si tú recuerdas, independientemente de que España haya contestado el llamado o no a la disculpa por la conquista, ¿no te parece curioso que haya sido el llamado a España y a la Iglesia Católica, cuando se consideran dos fuerzas odiadas por las fuerzas anglosajonas, que son eminentemente protestantes? O sea, ahí también hay una revuelta cultural, hay una revuelta incluso religiosa. Hay muchas cosas que hay detrás que no se están mencionando en ningún contexto de análisis internacional, que valdría la pena recuperar. Recordemos que Andrés Manuel no es católico. Ojo con eso. También estamos hablando de conflictos que van más allá de la cuestión financiera, que van más allá del coloniaje meramente histórico.
Estamos hablando de coloniaje cultural, estamos hablando de coloniaje de las mentes, pero estamos, como lo hicieran todos los libertadores de las independencias americanas, huyendo de una colonia para irnos a entregar a otra. Ese es el problema. Estamos volviendo otra vez al siglo XIX a pedirle a Estados Unidos dinero para podernos independizar de España y entonces vernos sujetos a otro nuevo coloniaje más perverso aún. ¿Queremos eso realmente? No hemos aprendido nada de la historia. Incluso tú mencionabas Francia. Francia es un caso enorme. Los revolucionarios franceses son los que ayudan a la independencia de Estados Unidos con tropas y con dinero, y Estados Unidos jamás les devuelve ese dinero. Incluso les ofrecen comprar la Luisiana y realmente por una bicoca, y lo aceptan porque estaban en plena Revolución Francesa, que es la Luisiana de ese entonces, no es la Luisiana de ahora. Estamos hablando que es todo el Southwest de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no da paso sin interés, pero nosotros pareciera que sí estamos todavía con esa mentalidad siglo XIX de independizarnos de un país, cuando se supone que nosotros ya llevamos 200 años de independencia, sino económica, por lo menos política. Entonces seguimos ahorita pareciera como resucitando discursos de antaño, porque ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención? ¿No? Mantenernos dentro de este bloque americano para que no salgamos, no nos salgamos del redil, para que sigamos siendo fuente de mercancías baratas para Estados Unidos, para que nosotros no podamos acceder todavía a niveles de vida mucho mejores, etcétera, 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 cuando hay otras potencias que se están desarrollando en Asia, incluso en África, que están creciendo como la espuma y nosotros seguimos quedándonos todavía con discursos de hace 2 siglos, ¿no? Maestra, pues siempre es muy interesante ver todas las perspectivas y pues sí, vamos a tener que ver estos temas, repasarlos a cada rato porque sí, sí da para bastante meditación y vamos a ver, ¿no? Vamos ya a mitad del sexenio, a ver cómo se va decantando este tipo de cosas, porque incluso Andrés Manuel mencionó eso de que, incluso mencionó la temporalidad de la pausa, ¿no? Que era casi hacia finales de su gobierno, literalmente así lo dijo, ¿no? Aunque moderó un poquito el discurso hoy en la mañana, pero vamos a ver en qué para que sepamos más, con más precisión qué, qué resulta de todo esto y realmente si hay un rumbo, ¿no? O fue un exabrupto, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya usted lo menciona. Pero bueno, maestra, Sí, ¿algo sí. que quiera usted agregar antes de despedir el programa? A reserva de, como tú dices, seguir viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos, sí, como te mencionaba, dudo mucho que sea un exabrupto, tanto que él ya toma en cuenta cantidades de tiempo. O sea, no creo que haya sido mencionado por azar. Quizá los términos en los cuales fue mencionado puede haber sido mencionado por azar. Pero si ya se estaba más o menos contemplando 3 años de una pausa con España, si se está de alguna manera hablando de coloniaje español sobre 3 empresas, pero se está abriendo a manos llenas incluso la posible venta de Banamex, de City Banamex. Mm. No se está contemplando hacer un banco del Estado. No se está pensando en una nacionalización de la banca, que eso es realmente donde empieza un gobierno a tener el control sobre su desarrollo económico, sobre la banca nacional. Si eso no se está contemplando, entonces definitivamente sí hay muchas cosas que parecen planeadas, pero no necesariamente hacia dejar de ser dependientes, perdón, sino a dejar de ser dependientes de ciertos actores, pero sí seguir sujetos hacia otros. Hay que Claro. seguir analizando esa línea y Ujú. ver más adelante, como tú dices, si es, si es cierta esa línea de investigación o habrá que corregirla, pero hasta ahora sí Parece deja ser. más preguntas que respuestas. Ujú, claro. Sí, vamos a ver, va a estar muy interesante el desarrollo de este tema.
Bueno, pues maestra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tendremos pronto un nuevo programa y en el cual estará usted invitada nuevamente. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a los youtubidentes. Y bueno, como ven, nada está escrito. Por favor, cualquier pregunta, sugerencia, háganoslo saber. Definitivamente, como pueden ver, esto no está, no hay un script. Nosotros estamos realmente haciendo análisis sobre la marcha y sobre todo análisis independiente, que es lo más interesante, ¿no? Que realmente son puntos de vista que no se están teniendo ni siquiera en los canales alternativos. Entonces aprovechen esas fuentes y bueno, pues sigamos contribuyendo a la discusión. Exactamente. Pues buenas noches a todos nuestros YouTube videntes. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a la maestra Daniela Cárdenas y pues estamos viéndonos en el siguiente programa. Bye bye. Hasta pronto.